Hace unos 100.000 años, el Homo sapiens salió de África y comenzó a reemplazar a todas las otras poblaciones humanas. Pero sería solo hasta hace unos 30.000 años que el hombre empezaría a habitar la región de América. Es posible que la gran migración de Euroasia a América ralentizara también el establecimiento de las civilizaciones en América. La mayoría de los grupos de humanos se movieron hacia abajo del continente, en busca de las tierras más fértiles y con los climas más templados, asentándose en su gran mayoría en la zona central de América. La fusión de creencias formaría las denominadas culturas de San Lorenzo, cuyo mayor exponente sería la civilización olmeca, mientras que en la zona andina tendrían a las culturas de San Agustín, convirtiéndose en inspiración y aspiración para las culturas siguientes. Desde ese momento, todas las civilizaciones posteriores que surgirían en el área de la América Latina buscarían enraizar sus orígenes en sus respectivas culturas madre. Así, en el caso particular de México, los mexicas buscarían justificar su derecho a ser una gran civilización indicando su procedencia olmeca, así como su relación con los dioses. En 1492, el denominado descubrimiento de América crearía uno de los choques culturales más fuertes que ha vivido el ser humano en su haber. Mientras que en Europa se vivía el Renacimiento, América aparecía como una señal del Dios católico para evangelizar, continuar y perpetuar la tradición católica. La creación de la Nueva España bajo el gobierno de la corona española duraría cerca de 300 años durante los cuales los ibéricos crearían leyes para mantener los lugares de poder en la Nueva América, situación que impulsaría el movimiento independentista entre los criollos. La independencia de la corona española daría paso a un imperio lleno de turbulencias y guerras de poder político, económico y de castas, mismas que no desaparecieron con la corona española. El país enfrentaría a diversos enfrentamientos internos que imposibilitarían un proyecto de nación exitoso, creando grandes problemas de pobreza, abuso por parte de las personas en posesión de las riquezas, gestando así la revolución a la par que en Europa se gestaban los conflictos que llevarían a la Primera Guerra Mundial. El México posrevolucionario buscaría en lo indígena soluciones al problema de identidad y unificación del país, creando proyectos para readoctrinar al pueblo. Para ello se usaron diversos métodos, entre ellos el arte, que tomaría parte central para la creación de la identidad nacional. De la mano de los alumnos del Dr. Atl, se formaría el movimiento muralista, mismo que servía directamente al gobierno mexicano, mientras que en el frente de la educación se buscaría enseñar a las nuevas generaciones no solo sobre la cultura prehispánica, sino también sobre un sinfín de conocimientos, pero todos siempre controlados por el gobierno. A diferencia de la sinergia de religión y gobierno, esta unión de gobierno y educación en pocas ocasiones ha sido criticada. Alrededor del mundo, los gobiernos han sido los responsables de instrumentar los mecanismos de enseñanza y estructurar los planes de estudio, además de regular la educación superior, que aunque en muchos casos se considera autónoma, no queda del todo libre del escrutinio estatal. Es posible que estemos en el momento para independizar también la educación, separarla del gobierno y buscar la cooperación con organismos no gubernamentales para la creación de planes de estudio enfocados en el desarrollo de individuos con habilidades para el siglo XXI. Parte de esto nos llevaría a aceptar que no todos los ciudadanos pueden tener acceso a la educación superior. Mientras que actualmente se ha impulsado la cantidad de educación, es posible que impulsar la calidad de la misma pueda llevar a individuos más capaces. Por supuesto, esto podría también crear una desigualdad aún mayor. Sin embargo, el impulsar la cantidad de educación superior como una posible solución ha resultado no en menos desigualdad, sino en los llamados profesionales desempleados, creando situaciones en que podemos encontrar a muchos licenciados no ejerciendo sus conocimientos en un trabajo o bien ejerciéndolos por mucho menos ingreso del justo. La creación de un sistema educativo que considere el progreso del estudiante desde la escuela primaria para su ingreso a la educación superior podría crear un filtro para crear individuos mucho más capaces de enfrentar la realidad mundial, que requiere de profesionales capacitados, no solo titulados, sino con verdaderos conocimientos y capacidades para aplicar esos conocimientos. En ese sentido, vemos en muchas ocasiones a profesionistas en puestos de poder sin tener una base real para ejercer dichos puestos. El cambiar la educación podría impulsar el tener personas altamente capacitadas en puestos de poder, con la capacidad de crear cambios significativos por el bien común. Según cifras del UNESCO y del Banco Mundial, México tiene cerca de 35.5% del total de su población de estudiantes de grados superiores, a la vez que el gasto promedio en cada uno de esos estudiantes es de $5.900, siendo el promedio mundial de $11.100.
estando así en menos de la mitad del promedio global. Es decir, tenemos muchos más estudiantes en grados superiores, pero gastamos mucho menos en ellos. Es posible que aceptar una reducción en la matrícula de las universidades pueda ayudar a elevar el gasto por estudiante y mejorar también la calidad de educación. En la actualidad, sabemos y somos testigos, las escuelas y universidades públicas en México están saturadas, dando lugar a grupos enormes que tienen que ser educados por profesores con malos sueldos, a lo que se suma grandes retos de educación. ¿No sería mejor incrementar el nivel de nuestros estudiantes en todos los niveles, impulsar las escuelas técnicas y la creación de personas capacitadas también en empleos técnicos? Impulsar mejor educación puede ayudar no solo a solventar el problema de desempleo, sino también a combatir otros problemas sociales que se desencadenan de desempleo y la educación de mala calidad. Crear una sinergia entre la industria privada puede ayudar a bajar los índices de desempleo. Para esto es necesario crear estatutos claros sobre las obligaciones de las empresas, así como el límite de sus facultades. En muchas ocasiones, en defensa de la soberanía del país, se ha buscado satanizar o colocar a las empresas privadas como el demonio a vencer por el gobierno, que en el dogma católico viene a ser el instrumento de la justicia. Esta idea debe ser vencida, para dar cabida a la realidad que hoy en día las empresas son en sí más poderosas y grandes que muchos gobiernos. La cuarta revolución industrial dio pie a las grandes empresas multinacionales capaces de controlar el destino de muchos, e incluso de modificar la realidad como antes solo los gobiernos y los años eran capaces. Los cambios hoy en día se gestan en instituciones privadas y en tiempo récord. Actualmente, la gran mayoría de la gente nos educamos, informamos y convivimos a través de estas empresas. Son estas empresas quienes dan sustento a la nueva realidad, misma que depende de ellas. La mayoría, por no decir que la totalidad de la infraestructura de todos los países, depende del Internet. La red de redes ha pasado a convertirse en el tejido sobre el que la realidad se sustenta. La gran incomprensión de la funcionalidad del Internet ha llevado a los países del mundo, no escapando de ello Latinoamérica, a la implementación de regularizaciones en materia de telecomunicaciones poco efectivas, ignorando que el Internet no es un lugar físico ni está gobernado por nadie. A pesar de ellos, los gobiernos sí que dependen de él. Después de todo, el mundo está confiando de manera incremental en el almacenamiento en línea de todo tipo de documentos, conocimientos y más allá de ello, el almacenamiento de los datos de ciudadanía de cada país, dependiendo en gran medida de tecnologías que no les pertenecen a los gobiernos, sino que están basadas en tecnologías creadas por empresas privadas. El Internet como instrumento de adoctrinamiento ha funcionado en Latinoamérica a favor de países lejanos tales como Rusia y China, y otros más cercanos como los Estados Unidos de América. La influencia de estos países es clara. Para el latinoamericano común que navega por Internet y consume contenidos a través de TikTok, YouTube, Facebook y otras redes sociales, es común leerlo aceptando como un héroe a Vladimir Putin, mientras que clasifica a su propio país como inferior a cualquier otro, sobre todo al compararse con países llamados de primer mundo. Estos programas tienen una gran aceptación entre los ciudadanos latinoamericanos, mientras que en Estados Unidos de América cada vez más personas cierran sus cuentas de Facebook. En México, entre la población mayor a 30 años, los números parecen seguir estables, mientras que los jóvenes se han movido a plataformas diferentes, pero no por ello menos intrusivas tales como Instagram, TikTok o YouTube. El consumo en Internet también refleja la capacidad de adquisición de la población, mientras que en ciudades como la de México se consumen muchas más aplicaciones de pago tales como Netflix, HBO, etc. En estados periféricos el consumo se da más en medios gratuitos como YouTube o Facebook. El consumo de medios gratuitos pone a la población en una situación de mayor vulnerabilidad ante campañas diseñadas para modificar la percepción y la aceptación o el rechazo de ciertas ideas. Este mecanismo ha tratado de ser usado por el gobierno con resultados variados, que van desde pobres hasta muy efectivos, pero con los años me parece que se irán especializando y elevando su efectividad. Evitar que esos mecanismos sigan funcionando sería poco realista, pero sí es posible que con una mayor educación se pueda evitar en cierta medida. Es por ello que considero que la educación es la piedra angular que podría ayudar a Latinoamérica a colocarse en una mejor posición de equidad. Pero para ello debemos aceptar que esta equidad no significa que debamos aspirar a tener más personas con licenciaturas, ingenierías, maestrías o doctorados, sino personas verdaderamente capacitadas para ejercer trabajos con alto desempeño, incluyendo por supuesto trabajos de toda índole, destacando la industria y la agronomía, la creación de un sistema educacional enfocado en realidades latinoamericanas y no en aspiraciones internacionales.